Buenas, estamos en el práctico 4 de acá de análisis 2 de la región del Tucumán y hoy vamos a ver el práctico 2 trata este, sobre cálculo vectorial, ¿bien? Entonces, antes de arrancar con los ejercicios, vamos a hacer un repaso rápido de qué es cálculo vectorial y qué es lo qué es de tema nuevo y qué implicancia tiene en la carrera, digamos, en general de ustedes. Ustedes habían visto en análisis 1 funciones básicas tales como una f de, por ejemplo, una f de t igual a cualquier cosa, coseno de t, que la gráfica era nada más y nada menos que una onda, en este caso. Bien, o sea, y lo usábamos para describir cosas que generalmente se movían en un solo eje. Si recordamos física 1, que teníamos una pelota y queríamos ver cuando picaba, queríamos ver la ecuación como queríamos la gráfica de cómo era esta pelota que yo la suelto y pica, cómo era la gráfica, que en general, si recuerdan, si yo grafico en el tiempo, la coordenada, la altura, que depende de t, veía algo así, picaba y caía. Bien, o sea, básicamente lo que estamos describiendo son funciones que solamente se mueven en un solo eje, ¿bien? O sea, por ejemplo, digo, pensemos en una pelota que está picando, solamente como pica en vertical, no estoy viendo cómo la pelota está pica, cómo se mueve horizontalmente. Es decir, sería como el ejemplo de un jugador jugando al básquet, en donde vemos que la pelota pica verticalmente, ¿ven? O sea, eso es lo que podemos describir con el análisis 1. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa con las otras coordenadas? Fíjense que estamos en el espacio y acá como estos jugadores que se pasan la pelota, no solo tenemos el pique vertical, sino tenemos un movimiento horizontal. Un movimiento horizontal, en ese caso en el plano que están los jugadores, lo perdí, acá. Fíjense, el movimiento ocurre en el plano entre ellos dos. Entonces en el plano este que está entre ellos dos, ese movimiento del pique de la pelota tenemos, por un lado, la componente vertical de cómo la pelota se mueve, o sea, el pique de la pelota, y por otro lado cómo se desplaza para allá. Tenemos dos coordenadas, cómo se está moviendo. La tercera, que es para allá, no nos importa en este caso porque solamente están pasando la pelota en un plano. Entonces, esa cuestión, cómo en análisis 1 ustedes no veían eso, solamente veían el caso de cómo pica verticalmente, no el movimiento horizontal. Bien, o sea, este caso. Ahora, está bien, podían describir eso, pero ahora cuando tenemos un caso como el gol de Roberto Carlos, tiro libre, vemos el movimiento y no hay forma que podamos describirlo con análisis 1, porque el movimiento se va totalmente, o sea, ya no está en una sola coordenada, está en varias coordenadas. Tenemos un movimiento de elevación, un movimiento que de la coordenada se podría decir y, o sea, pausemos el video. Ahí, la pelota ahí tiene un movimiento, o sea, una función en t de la altura. Acá tiene una función en t. Depende del tiempo, en el momento que pateó la pelota hasta que llegó al arco, depende del tiempo de cómo se elevó la pelota. Pero después tenemos otra coordenada, otra función, una h de t, que nos da el movimiento horizontal, o sea, de cuánto se aleja de acá para acá, o sea, de cómo se va alejando del pie y después vuelve, ¿bien? Y no hay una coordenada, bueno, y además tenemos la otra coordenada, ¿qué otra coordenada nos está faltando?
y la coordenada más importante, que es la coordenada que está yendo hacia el arco. Esa coordenada es la que nos indica en el tiempo qué tan cerca del arco está, o qué tan alejado del pie de Roberto Carlos está. Bien, si es el punto 000, la f de t, la h de t y la g de t nos va indicando en función de cómo se va alejando del punto del pie donde dispara. Bien, pero fíjense que el movimiento no se puede escribir con una sola función, una sola variable, porque el movimiento es totalmente complejo. Bien, ahora, obviamente con matemáticas se puede describir ese movimiento de Roberto Carlos, como estoy diciendo. En vez de ser una sola función en el tiempo, tengo tres funciones en el tiempo. Esas tres funciones están dadas por las... Esas tres funciones... Si voy un poco más atrás, se ve un poco mejor la pelota. O sea, está dada de vuelta por las coordenadas donde está esta pelota. Con respecto al pie, a donde pateó Roberto Carlos. O sea, este es el punto inicial. Este es un punto intermedio, el punto final cuando está dentro del arco. Entonces, fíjense, ¿cómo yo podría describir el movimiento de la pelota? ¿Qué elementos yo podría usar de matemática que me ayude a entender el movimiento de esta pelota? Una herramienta que anda muy bien, que ustedes vieron en álgebra, son los vectores. Los vectores, si yo grafico un vector desde el punto inicial, voy a cambiar color, desde el punto inicial, bueno, imagínense que es recto eso, un vector desde el punto inicial hasta la pelota, fíjense en que este vector ahora se va a estar moviendo en el tiempo. En el instante de tiempo este que estamos acá está ahí, pero un instante de tiempo anterior, lástima que la cámara no ayuda. Vemos si está más estática la cámara en un punto, así al principio del movimiento así lo vemos. Entonces tenemos acá, en el punto inicial tenemos un vector nulo, o sea, básicamente este es el punto inicial. Si avanzamos un poquitito, sin que la cámara... Bueno, patea muy rápido Roberto Carlos. Ahí está. Entonces, en el instante de tiempo, qué sé yo, t igual a 0,3 segundos, la pelota ya está acá. Entonces, acá tenemos un vector que nos da la nueva posición de la pelota. Y fíjense como digo, ese vector va cambiando en el tiempo. O sea, inmediatamente después, tengo que hacer muy poquito porque es muy rápido el movimiento. Ahí está. Inmediatamente después la pelota ya está acá. La pelota está acá. Entonces tenemos un nuevo vector en este otro instante de tiempo que está acá. Es decir, nuestro vector que va siguiendo a la pelota se va moviendo en el tiempo y este vector está ubicado en el espacio, por eso tenemos una coordenada x, y z. Entonces fíjense que con un vector logramos describir muy bien el movimiento de la partícula, en este caso la pelota que está pateando Roberto Carlos. Y podemos generalizar los casos de funciones que habíamos visto en el análisis 1 para ya cualquier tipo de coordenadas, o en cualquier caso, no necesariamente tiene que ser coordenadas espaciales, pero sí nos da una, una mejor descripción quizás de algún modelo que estemos trabajando, ¿bien? O sea, si ustedes les pidieran que encuentre la función matemática que mueve, que hace el movimiento, o sea, del movimiento de la pelota de Roberto Carlos, que les puedo asegurar que sí se puede hacer, teniendo en cuenta la física que entra en juego en cómo Roberto Carlos le pega a la pelota, si ustedes les pidieran eso,
van a tener que usar una función del cálculo vectorial, una función vectorial, en la cual describe cómo un vector como un vector que está desde el origen del pie de Roberto Carlos, donde estaba la pelota originalmente, y después cómo va cambiando la pelota, o sea, el vector va indicando eso, y básicamente con esa función, que es un vector que se mueve en el tiempo, van a poder describir movimiento. Es decir, si ustedes tienen ahora entonces una función R, que podría ser la pelota, o digo, el vector que describe el movimiento de la pelota de Roberto Carlos, como una componente X que depende del tiempo, más una componente Y que depende también del tiempo, más una componente Z que también depende del tiempo. Bien, entonces fíjense en que esto también lo pueden notar como notación de vector, una X de t, Y de t, Z de t. Porque acuérdense que estos que están acá no son más que los versores correspondientes a las coordenadas. Bien, acuérdense que un versor es un vector de longitud, no sé, esto es, bueno, justamente, esto es este es el vector 1, 0, 0, este es el 0, 1, 0 y este era el 0, 0, 1. Entonces multiplican una constante por el vector y básicamente le dan la coordenada correspondiente a la z, esta coordenada a la y y esta coordenada a la x. Entonces las dos notaciones son válidas. Entonces esta fórmula, fíjense en que es incrementar en más coordenadas las funciones que ustedes ven en análisis 1. Como digo, en análisis 1 solamente van a poder estudiar como loco, por ejemplo, en deportes, digamos, si estudiar la dinámica en el deporte, pueden estudiar solamente cómo pica la pelota en el básquet, por ejemplo. Este movimiento, este pique de pelota. Cómo cambia la altura de la pelota en el tiempo. En cambio, ya con cálculo vectorial pueden estudiar el pase en básquet, en realidad pueden estudiar todos los movimientos asociados en el deporte, por ejemplo. O el gol de Roberto Carlos, o de un maratonista corriendo, por ejemplo, no sé el nombre, pero bueno, el hombre más rápido del mundo, digamos, cuando corre los 100 metros, y así. Usain Bolt, ahí está. Entonces, esa es la utilidad, digamos, que tiene cálculo vectorial. Ahora, para repasar un poco hasta ahora lo que hemos visto hasta ahora en los otros tres prácticos, no son funciones como estas son funciones que tienen más de una coordenada, pero nosotros hasta ahora hemos visto funciones que eran escalares, que se llaman, o sea que solamente dan un solo valor, pero tenían la particularidad que dependían más de una variable. Y como siempre daba el ejemplo, es el ejemplo de cómo se ve con una cámara térmica. Fíjense que ahí tenemos las tres coordenadas del espacio, la persona tomando mate y abriendo la boca, y que seguimos. Y lo que es la temperatura es la función, ¿ven? O sea, cada punto del espacio es una variable y el valor de la función es el color que están viendo la imagen. Significa que cuando, por ejemplo, prenden el cable ese, como, o esa cosa, no sé qué es eso, el teléfono, cómo levanta temperatura y cómo se pone más amarillo o naranja con respecto al entorno que está azul. Ahora, también para los que les gusta Evangelion, otro ejemplo que se puede dar es cuando ustedes ven acá en Evangelion, están ellos en NERV, este mapa que está acá es un típico mapa que vemos como vimos hasta ahora en los anteriores prácticos, en donde la altura, fíjense que es un mapa de nivel que después vamos a ver más adelante, en donde vemos cómo la componente Z va cambiando de en función de las otras dos variables que es x y que es el plano. Bien, básicamente está viendo la geometría del lugar. Bien, es otro ejemplo clásico de las funciones que hemos visto hasta el práctico 3. Pues digo, quiero que diferenciemos eso muy bien, entendamos que lo que vamos a ver este práctico nos permite ver el gol de Roberto Carlos.
que fíjense en que tiene una sola variable independiente, que es el tiempo. O sea, la pelota acá depende del movimiento de la pelota depende del tiempo, en qué momento del tiempo se encuentra. En cambio, acá no, acá las tres variables es la posición y después la temperatura es la función que depende de las tres variables espaciales, que es distinto, es una función escalar. Igual que esto, la altura de la superficie depende de las coordenadas x, y. Es una función escalar que depende de y. Entonces, esto es una función vectorial que depende del tiempo. Esto es una función escalar que depende de la posición. O esta también. Ahora, obviamente que existe el caso de funciones vectoriales. Existen funciones vectoriales que dependen de más de una variable. Por ejemplo, tenemos una R2 de t que puede depender del tiempo y de la coordenada x e y. Es decir, vamos a tener una f de t x y versor y más una h t de x y j más una, por ejemplo, g de t de x y k. Es decir, son funciones, cada componente del vector no solo depende del tiempo, sino que depende de la posición en que se encuentra. Bien, o sea, no es el caso de la pelota de Roberto Carlos porque ahí la pelota solamente depende del tiempo, de lo que está pasando. Pero, sobre todo para los alumnos de mecánica, os van a ver en física 2 que cuando ustedes ven campos eléctricos, campos magnéticos, son ese tipo de funciones, bien, funciones que dependen de más, o sea, dependen, la intensidad del campo va a depender de la posición de la partícula. Y el campo es un campo vectorial, o sea, cada valor es un vector. O un ejemplo más, que se usa mucho en todo lo que es modelado. Por ejemplo, la posición de estas partículas depende no solo del tiempo, sino también de su posición. ¿Bien? Entonces, la interacción está dada por ese tipo de cosas, cómo se deforman y todo ese tipo, o también cuando ven estructuras que se deforman, se le aplica una viga, se le aplica un peso, una tensión, cómo se deforma, esas son funciones vectoriales, pero que dependen más de una coordenada aparte del tiempo. Bien, esto es un repaso rápido que le hice más o menos para que vean ejemplos de la vida real o de la cultura popular, para que entiendan de dónde vienen todas estas funciones y para qué se las use. Entonces, ya con eso vamos al práctico. Vamos a resolver el primer ejercicio, que es el 1b, que nos dice, ¿qué nos dice el 1b? Halla el dominio de las funciones que se indiquen. Y el b nos da esa función particular. Entonces, el dominio es muy parecido a como calcular el dominio de análisis 1 que vimos hasta ahora, nada más que ahora tenemos tres funciones en vez de una. Tres funciones al precio de una. Tenemos esta función de acá, el 4c, esto no es tenemos esta función de acá, está una f de t, que corresponde a la coordenada x, tenemos esta función de acá, que es la g de t, que corresponde a la coordenada y esta función de acá, que corresponde a la coordenada z. Entonces esto básicamente nos podría ser el movimiento de la pelota de Roberto Carlos, ¿bien? Cómo se fue moviendo en las tres coordenadas, por ejemplo. O una partícula atómica en un reactor nuclear, cómo sale, o cosas así, ¿bien? Bien. Entonces, para analizar el dominio, vamos a tener que analizar el dominio de cada una de estas funciones. Empezamos por esta, por la f de t, que es el logaritmo neperiano del valor absoluto de 5t más 1. Sabíamos que el dominio del logaritmo nos decía que tenía que ser del logaritmo neperiano
es que el argumento del logaritmo tiene que ser mayor que 0. Es decir, 5t más 1 tiene que ser mayor que 0. Y si despejamos t, tiene que ser mayor a menos un quinto. Entonces el dominio de f es abierto en menos un quinto, abierto en infinito, ¿bien? Podemos graficar ese dominio, ir graficando los dominios, ¿bien? Hacemos la recta esto, llamémosle, y nos dice entonces el intervalo si este es 0, completa recta. El tema es que sí, ahí acá es. Yo pensé que no encontraba una función que me permita hacer rectas. Ahí está. Ahí está, mucho mejor, esto es más profesional. Ahí está. Bien. Entonces tenemos esta recta, que depende de x. Tenemos, bueno, la recta numérica, digamos, que ustedes conocen, de 0. Entonces nos dice esto va de menos un quinto, este es menos un quinto. Entonces, menos un quinto abierto, el dominio este es menos un quinto abierto, y nos vamos para, vamos a la herramienta para allá, hasta el infinito, ¿bien? Ese es el dominio de f. Tengo que cambiar de herramienta. Ese es el dominio de f. Bien, entonces ahora vamos a analizar el dominio de g, que es menos 1 sobre raíz de t cuadrado menos 9. Entonces acá tenemos primero una racional. La racional nos pide que el denominador sea distinto de 0. Y la raíz nos pide que el argumento de la raíz sea mayor o igual que 0. Es decir, estos dos nos está pidiendo que nuestro argumento sea mayor que 0. Es decir, t cuadrado menos 9 tiene que ser mayor que 0, es decir, t tiene que ser, el valor absoluto de t tiene que ser mayor que 3. Es decir, nuestro dominio son las t tal que el valor absoluto de t es mayor que 3. Es decir, si estamos acá, este es 3 y este es menos 3. Entonces estamos sería en 3 abierto, menos 3 abierto, y se va para el lado del infinito y para el lado del menos infinito. Bien, eso significa, acuérdense, que el valor absoluto de 3 es mayor que el valor absoluto de t es mayor que 3. Bien, acuérdense que no es igual, porque si es igual haría que el denominador sea 0. O sea, la raíz existe, pero haría que nuestro denominador sea 0, por consiguiente no vale. Por eso el argumento tiene que ser mayor que 0. No solo la raíz no puede ser negativo, sino como estamos en un denominador, tiene que ser sí o sí mayor que 0, porque no puede ser 0 el denominador. O sea, la raíz de 0 es 0, entonces no podría existir esta función. Y finalmente tenemos la h de t, que nos dice coseno de t, que no hay más análisis que su dominio. Es una función conocida, trigonométrica, es R. Es decir, acá en nuestro coso, en nuestra
recta numérica es todo. Entonces este es el dominio de nuestra H. Este es el dominio de G. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es el dominio de la función vectorial? Porque estos son los dominios de cada una de las componentes. El dominio total va a ser la intersección de ellos, porque si alguno de estas coordenadas no vale, no existe, por consiguiente no puedo calcular el vector, ¿bien? O sea, con que alguno de estos tres no exista, va a hacer que mi función no exista, mi función vectorial. Por consiguiente, tiene que ser en aquellos intervalos de nuestra recta numérica en donde las tres funciones existen. Si miramos bien acá, nos vamos a dar cuenta que es acá. Es esta parte, ¿bien? Es el abierto en 3 y todo para allá. ¿Por qué? Porque fíjense que tanto la verde, la roja y la azul están definidas en esas partes. Acá, por ejemplo, la azul no está definida, en toda esta región la azul no está definida y en toda esta región la roja no está definida. Entonces tiene que ser el punto donde la azul, la roja y la verde estén definidas. ¿Qué es esto que está acá? Entonces el dominio nuestra función, dijimos, es la intersección del dominio de F, del dominio de G y el dominio de H. Nos va a quedar, viéndolo desde la gráfica, abierto en 3 y finito. Bien, así hace estos ejercicios. Se analiza para cada coordenada de la función vectorial su dominio y luego se pasa a calcular la intersección entre esos tres dominios. Bien.